Buenos días. Continuando con la clase de Derecho Económico 1, espero que se encuentren todos bien en sus hogares y ustedes también. Y continuando entonces con el curso, quedamos en la clase anterior que distinguíamos que la economía estaba dividida en dos grandes grupos. Por una parte, la microeconomía y por el otro lado, la macroeconomía. Micro, pequeño, macro, grande, ¿no verdad? La microeconomía es aquella que, reiterando lo que señalamos para poder continuar ahora, es aquella parte de la economía que se preocupa de la actividad económica desde el punto de vista más disgregado, si ustedes quieren, desde el punto de vista más pequeñito. Y la microeconomía se preocupa básicamente de cómo interactúan los agentes económicos. Y les señalé que los agentes económicos clásicos son las personas o las familias, pueden ser los dos, el Estado y las empresas. Hoy día vamos a hablar sobre el primer agente económico, que son las personas, o también podemos incluir aquí las familias. Hagamos un pequeño introducción o resumen, si ustedes quieren, con respecto al concepto de familia, y acá al analizar este punto, ustedes podrán comprender que las instituciones van mutando y van cambiando con el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto que conocemos hoy de familia no es el mismo concepto que conocimos años atrás o siglos atrás. La tendencia ha sido a ir reduciendo el concepto de familia, ¿no es verdad? Y hoy en día, para no discutir mucho sobre este tema, que es materia del derecho civil, hoy en día parece ser que la familia es un concepto más bien reducido que comprende el padre, la madre y los hijos, ¿no es verdad? Padre, madre e hijos. Antiguamente el concepto familiar era un poco más, bastante más amplio. No hay una definición de familia, si ustedes la buscan desde el punto de vista legal. El Código Civil, por ejemplo, en su momento, cuando ustedes lo vean, menciona la familia en diferentes partes del código, pero no queda claro en definitiva cuál es la acepción que el código le entrega a esta institución. Perdón. Si nos vamos al siglo pasado, 1950, atrás, en esa época, en nuestro país la gran fuente de la familia era el matrimonio. Era el matrimonio, que parece que hoy en día no es tan así. Si nos vamos, por ejemplo, a la constitución política del Estado, tampoco vamos a encontrar una definición de lo que es familia. La única referencia que hace la constitución a esta institución es al comienzo, en las bases de la institucionalidad, cuando menciona que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero eso no es una definición, es más bien, diríamos, una declaración de principios. Pero ¿qué es lo que entendemos hoy por familia? Es un poco difícil de definir. Podríamos decir que son un grupo de personas que están unidos por un vínculo de parentesco o de adopción. La adopción crea, el Estado civil crea familia. Y las personas, bueno, como ustedes son alumnos de primer año, les introduzco en la materia diciendo que para el derecho existen dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales son las que pertenecen a la especie humana, nosotros, los seres de carne y hueso, por decirlo de alguna forma. En cambio, las personas jurídicas son creaciones de carácter jurídico. También se les conoce como personas ficticias, personas morales, ¿no es verdad? Que son creaciones que se ha dado al hombre para poder desarrollar su actividad en los diferentes ámbitos que ustedes conocen. Cuando nosotros acá nos referimos a las personas como agente económico, básicamente nos estamos refiriendo a la persona natural. Ahora, ¿por qué es importante la persona como el agente económico? Es cosa que ustedes se coloquen en ese lugar. ¿Qué actividades realizan ustedes en el ámbito económico? Y yo les señalé en un comienzo, en clases pasadas, de que hoy en día las personas, para poder satisfacer sus necesidades, ¿no es verdad?, que son múltiples,
Por regla general lo que hacen es trabajar para alguien, trabajar para alguien. O, en algunos casos, también trabajar en forma independiente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener un ingreso. Cuando las personas trabajan para otro, un empleador, una empresa o el Estado, reciben una remuneración, ¿no es verdad? Y se produce un vínculo, reciben dinero. Y se produce un vínculo entre estas personas y su empleador, que en lo óptimo debería ser que esté regulado por un contrato. Y ese contrato, por regla general, será el contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo, aquí estamos mencionando temas de otras ramas, pero para que tengan la idea general, ese contrato de trabajo forma parte del estudio de una rama del derecho que se llama el derecho del trabajo. Y el contrato de trabajo está regulado en el Código del Trabajo, que es una ley, el Código del Trabajo, que establece derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para su empleado. Por lo tanto, jóvenes, las personas trabajan con el objeto de obtener ingresos y con esos ingresos, que son dinero, remuneración, poder salir al mercado a obtener bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Más adelante, porque el derecho económico es así, materias que a lo mejor se pasan ahora, cuesta entenderlas porque falta una parte que se verá más adelante, esto no es una línea pareja en el tiempo y a veces hay que adelantar materia, hay que retroceder, pero el resto ustedes lo van a entender más adelante, si es que no lo entienden ya. Esta relación que se da entre las personas que trabajan y las empresas o un empleador que le paga por esa remuneración, vamos a ver más adelante, va a dar origen a lo que se denominan los flujos económicos. Y esta relación, ¿no es verdad?, en que una persona presta sus servicios a un empleador y ese empleador, ¿no es verdad?, le paga una remuneración con la cual el trabajador a su vez compra bienes y servicios que son producidos por distintos tipos de empresas, forman parte del flujo de flujos económicos y ese es el flujo básico de la economía. Hay una relación muy estrecha entre las personas y aquellos que producen bienes y servicios, que serán por regla general empresas que, les vuelvo a reiterar, es otro de los agentes económicos que participan en la microeconomía. Entonces, esto es importante. Primero, lo vamos a ver más adelante, da origen a los flujos económicos, que son 5, y acá estamos hablando del flujo básico de la economía, que es el flujo real y el flujo monetario. Pero a su vez, y también lo vamos a ver más adelante, esta relación laboral que se da entre las personas y las empresas, o las personas y otras personas, que dije que en lo óptimo debía ser regulado a través de un contrato para tener una situación de carácter formal y no informal, que es lo que seguramente ustedes han escuchado a las autoridades económicas, da origen también a un elemento que es muy fundamental en cualquier mercado, que es el trabajo. Da origen al mercado laboral, que tiene varias aristas. ¿Cómo se regula? Por ejemplo, vean ustedes que las modificaciones que han habido hoy en día. Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando hoy a raíz de esta crisis sanitaria. Las personas, por razones sanitarias, no pueden salir de sus casas, ¿no es verdad? Pero tienen que seguir trabajando para poder tener sus ingresos y poder subsistir, ¿no es verdad? ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo a través de lo que se denomina el teletrabajo, a través de sus casas, los computadores, los servicios de internet. Esto es nuevo, ¿no es verdad? Es nuevo, porque hasta hace unos años atrás esto a lo mejor no estaba pensado. Y seguramente esto va a tener que ser regulado, ¿me entienden? O sea, la realidad va imponiendo escenarios que con posterioridad tienen que ser regulados por el derecho con el objetivo de evitar arbitrariedades, evitar abusos y que en este caso todas las partes queden satisfechas y queden bien reguladas y bien respaldadas. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver algo más profundo que es lo que es el mercado del trabajo. ¿Por quién está integrado? ¿Quiénes pueden y no pueden trabajar? Vamos a analizar algo que se llama el salario mínimo.
el salario justo, porque las personas trabajan por una retribución económica, un salario, un sueldo, ¿no es verdad? ¿Qué características tiene que tener ese sueldo? Una discusión muy antigua, ¿no es verdad? Con respecto a esta materia. Y para asegurar, ¿no es verdad?, una situación de esta naturaleza, en nuestro país existe lo que se llama el IMM, el ingreso mínimo mensual. El ingreso mínimo mensual, que adelantando un poco es una cantidad de dinero que por ley se asegura a las personas. Es decir, que todas aquellas personas que reúnan determinados requisitos no puedan ganar menos que ese monto que establece la ley. Y vamos a ver dónde nace el ingreso mínimo mensual. Por allá va en 1920 y tanto, ¿no verdad? En la actualidad salitré. Entonces, jóvenes, es muy importante los agentes económicos, porque las personas trabajan, reitero la idea, obtienen un ingreso y con ese ingreso salen a adquirir bienes y servicios. O sea, la persona por una parte, o la familia, por si es uno o más de uno el que trabaja en ese grupo familiar, sale, ¿no es verdad?, a trabajar, a producir bienes y servicios. Y a su vez es la gente que consume. Y ahí tenemos dos grandes elementos de la actividad económica: la producción y el consumo. La producción y el consumo. Y más adelante vamos a ver que estas personas, si son ordenadas, ¿no es verdad?, y si su remuneración les alcanza, van a realizar o pueden realizar una tercera actividad que es, o cuarta actividad que es muy importante para la economía. No solamente producir, no solamente consumir, sino que además, eventualmente, podría ahorrar y podría invertir. Ojalá pudiéramos hacerlo todo, es muy difícil. Pero si se puede hacer. Y vamos a ver qué características tienen estas dos últimas instituciones, el ahorro y la inversión, porque es importante para la economía. Por lo tanto, a ustedes ya les queda claro cuál es la importancia y cuál es el papel que juegan las personas y las familias en la actividad económica. Y que, dada la situación que tenemos, la mayoría de nosotros somos trabajadores de distinto tipo, ¿no verdad?, profesionales, técnicos, etc. Todos trabajamos. Y se ha entendido por muchas legislaciones que por regla general la persona que trabaja y que además es consumidor, en esa relación de consumo, en ese contrato de consumo, por llamarlo de alguna forma, que se establece entre nosotros y especialmente las grandes empresas, hay una relación de asimetría. No estamos en las mismas condiciones nosotros que frente a un gran empresario, un gran distribuidor, una empresa transnacional. Y vamos a ver que más adelante, porque eso es materia del derecho económico 3, el derecho ha creado ya desde hace unos años atrás lo que se llama el derecho del consumo, que es un derecho que tiende a proteger al consumidor frente a arbitrariedades que pudiese cometer las grandes empresas productoras de bienes y servicios. ¿Ve? Todo se va relacionando. Entonces, en nuestro país existe el derecho al consumo. Llegó un poco tarde, pero está, y ha ido desarrollándose. Y la principal se ha ido desarrollando, digamos, como una rama propia dentro del derecho. Ya no es un apéndice del derecho administrativo, del derecho económico, es una rama que se relaciona con el derecho económico, pero que tiene sus propias características, y lo veremos en Económico 3, pero es bueno señalarlo y relacionarlo con lo que estamos viendo ahora. Y la principal norma jurídica, la principal ley que existe en materia de derecho del consumo, para que tengan la idea global, es la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, lo que las personas llaman la Ley del Consumidor. Por lo tanto, jóvenes, damos aquí por terminada esta parte con respecto al análisis de las personas o las familias como agentes económicos dentro de la microeconomía, y en la próxima clase veremos o analizaremos brevemente, porque lo veremos en distintas otras partes, la empresa dentro de esta materia. Hasta luego.